Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, el templo de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Como dice tu palabra, Él entregó su vida, Señor, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y con su sangre preciosa nos compró. Y te damos gracias, Señor, porque tú pones ese deseo en nuestros corazones de estar aquí. Y Padre Celestial, te pido en esta oportunidad que tú continúes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tocando nuestra mente, tocando nuestros corazones, Señor, que podamos entender, que podamos, Señor, ser sensibles a ese mensaje que tú tienes para tu iglesia, para nosotros como individuos, Señor. Queremos pedirte por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por diferentes necesidades, Señor, y tú conoces. Y te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano, que tú seas propicio a sus necesidades. Bendice también a tu iglesia local, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cuántos están contentos, alegres? Ha sido un momento muy, muy hermoso, ¿no? Nos hemos regocijado cantando juntos con este hermoso grupo. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, de nuestros hermanos que están integrando este ministerio de la adoración, de la alabanza, ¿verdad? Y ha sido algo muy especial esta tarde. Yo creo que tú también te has gozado, ¿no? Levando tu voz, alabando a nuestro Dios porque Él es digno, ¿verdad? Él es el digno de toda alabanza. Él es el gran yo soy, ¿verdad? El que siempre ha existido en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Ese es nuestro Dios, un Dios santo. Y por eso estamos aquí reunidos como sus hijos para alabarle, alabar su santidad, su gloria y su majestad. Y también tuvimos la oportunidad de celebrar la vida. Dijimos que estamos haciendo ciertas cosas en la iglesia para poder inyectar vida, para inyectar ánimo. Estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos ese amor y esa fortaleza del Espíritu Santo. Pero una forma de cómo animarnos es precisamente haciendo lo que estamos haciendo, celebrando la vida, dándole gracias a Dios por nuestros hijos, dándole gracias a Dios por la salud que Él nos da, por las provisiones que recibimos de Él todos los días, ¿verdad? Y también le damos gracias a Dios hablamos del ministerio de alabanza, y este es un comercial para el servicio de oración, y queremos invitarles a todos ustedes. Este servicio está creciendo grandemente y estoy convencido que lo que está pasando aquí en medio de nosotros es producto de esas oraciones. A Dios le place, mi hermano, cuando su pueblo se reúne para orar, para darle gracias a Él. Y queremos dar testimonio y agradecerle a Dios por un milagro grande que ha hecho. Él ha visto nuestra necesidad aquí en este lugar. Y nuestra hermana Jenny, ¿quiénes recuerdan a Jenny? Todos, ¿verdad? Ella es, junto con mi hijo André, prácticamente los líderes de la adoración, mi hermano Ariel también y otros más que están involucrados. Y su esposo Jordan, él ha sido, escúcheme bien, él ha sido aceptado en la Universidad de Washington para la escuela de farmacia. Pero eso tiene un significado, que ellos se van a quedar, porque había la posibilidad que si él hubiera ido a otra universidad, ellos tendrían que ir, Jenny tendría que ir con su esposo. Pero gracias a Dios que Él ha visto nuestra necesidad, ha visto el corazón de Jordan, de Jenny, el deseo, y ha visto el corazón de cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. Él obra, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios real. Él existe y Él se mueve en medio de nosotros.
y le damos gracias a Él por sus bondades, por su misericordia. Le damos gracias a Dios también por este hermoso libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta tarde vamos a enfocarnos en el capítulo 4, versículos 23 y 25. Son los últimos versículos del capítulo 4, así que estamos avanzando, gracias a Dios. Pero como les dije al inicio, estamos yendo paso a paso. Queremos asegurarnos que estamos creciendo, que estamos siendo edificados en la sana doctrina, en lo que Dios tiene para todos nosotros. Así que vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículos 23 al 27. Y el título de este estudio le hemos puesto solo una salvación. Solo hay un método como tú y yo, la humanidad entera, puede ser salvo. Solo una salvación. Y como hemos dicho, mis hermanos, todos anhelamos una nueva oportunidad. Todos anhelamos un nuevo comienzo, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida solo lo encontramos ¿dónde? Cuando nosotros abrazamos por fe, cuando nosotros obedecemos a través de la fe el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el hermano Pablo, el apóstol Pablo nos está enseñando en este hermoso libro, el libro de Romanos. Y esta tarde tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes podría describirme lo que significa o lo que es una religión o la religión? ¿Cómo describir la religión en general? Y estoy refiriéndome a la religión humana, ¿verdad? Pablo ha venido mencionando ciertas cosas. Y yo creo, hermanos, que la religión enseña que hay diferentes formas de llegar a Dios, ¿verdad? Ellos en diferentes métodos, diferentes caminos que llegan a Dios, dicen ellos. Y en resumen, nosotros podemos ver que la religión enseña que las obras juegan un rol muy importante. En otras palabras, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es suficiente, que el hombre, que tú y yo tenemos que obrar, tenemos que hacer buenas obras para poder alcanzar a nuestro Dios, ¿verdad? Para poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Aún muchas denominaciones cristianas ellos creen que hay diferentes maneras de tener comunión con Dios, de cómo llegar a Dios, aún denominaciones cristianas. Incluso algunos pastores. Esta semana que pasó estuve de vacaciones y estuve mirando muchos videos cristianos en el YouTube y encontré esta gran verdad, que incluso algunos pastores enseñan que si bien es cierto, en estos días, en esta presente dispensación que la palabra de Dios nos habla de la gracia, si bien es cierto, Dios, mi hermano, salva a los pecadores en estos días a través de la fe en Jesucristo, como el apóstol nos ha venido enseñando. Ellos enseñan que en el pasado Dios usó diferentes formas de salvar al ser humano, ¿verdad? Pero aquí, el apóstol Pablo, mi hermano, nos enseña que no hay diferentes formas en el programa de la salvación de nuestro Dios. Y Él nos enseña aquí en este libro, en esta hermosa carta, que solo hay un camino que nos lleva a la salvación. Y que ese camino es el camino que Dios Padre reveló a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios, mi hermano, tiene un solo camino de salvación y no hay otro. No solo, escúcheme bien, no solo a Abraham, sino también todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad, mis hermanos, tantos judíos como gentiles, somos salvos a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el primer hombre hasta el último,
hombre. Mi hermano, el modelo de salvación de Dios es la justificación solo por la fe. Eso es lo que el apóstol nos ha venido enseñando. Y en este pasaje que vamos a estudiar, o que ya comenzamos la semana pasada con el ejemplo de Abraham, en este pasaje leemos que Abraham no fue justificado por sus buenas obras, ¿verdad? Que él no fue justificado por la circuncisión, ni por guardar la ley, sino que él fue justificado, fue declarado justo por su fe en el Mesías prometido, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido enseñando. Abraham, mi hermano, creyó a Dios y a sus promesas, y su palabra nos dice, y su fe le fue contada por justicia. Así que esta tarde quisiera compartir con ustedes 3 principios espirituales, mi hermano, que nos van a enseñar que solo hay una salvación. Y el primer principio espiritual es el siguiente: la fe que justifica, la fe que declara al hombre justo, seguirá el ejemplo de fe de Abraham y deberá ser aplicada personalmente en nuestras vidas. Si bien es cierto, Abraham fue justificado por creer en Dios y sus promesas, tú y yo tenemos que seguir ese ejemplo de él, pero no solamente eso, sino aplicar eso individualmente, personalmente, su fe salvadora. Y hermano, esto que Abraham fue justificado solo por la fe se encuentra por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 15, versículo 6, donde leemos, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó es un sinónimo de fe. En otras palabras, y Abraham tuvo fe y esa fe le fue contada por justicia. Pero vamos a leer desde el versículo 1, vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, para ver qué es lo que realmente Abraham creyó. ¿Cuál fue ese mensaje del Señor, de Dios, de Jehová, que Abraham escuchó, meditó y él creyó? ¿Ok? Así que vamos a leer los versículos 1 al 6. La palabra del Señor dice así: después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijos hasta ahora. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él es el que va a heredar mis cosas. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia, le dice, como el número de las estrellas que no se pueden contar. Y luego dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue ese mensaje de nuestro Dios para Abraham? Que él iba a tener una descendencia, ¿verdad? Y que a través de esa descendencia iba a venir el Mesías. Mira, mi hermano, lo que dice Revelaciones, capítulo 22, versículo 16, el último libro de la Biblia. La palabra de Dios dice así, aquí nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, revelado, dice lo siguiente,
Yo, Jesús, he enviado mi ángel, dice, para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y del linaje de David, del linaje de Abraham, dice, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se dan cuenta? El mensaje de nuestro Padre Celestial para Abraham, y que él creyó y que él tuvo fe, es precisamente que en ti tú vas a tener una descendencia tan grande y a través de tu descendencia va a venir el Mesías, el Salvador de la humanidad. Mis hermanos, Génesis capítulo 15, versículo 6, es fundamental para entender que Dios en su justicia, Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia, tiene solo un camino de salvación para toda la humanidad, para todos nosotros. Como vemos aquí, Abraham fue escogido para, dice, ilustrar el único camino de salvación, el camino de la justificación solo por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, escúcheme bien, cada verdadero hijo de Dios, en cada época, cada persona que ha arrepentido, cada pecador que ha arrepentido, ha venido a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, ya sea Moisés, David, Pablo, cualquier creyente en nuestros días, mis hermanos, es declarado justo como lo fue Abraham declarado justo, de la misma manera, en otras palabras. Toda aquella persona que sigue el ejemplo de fe de Abraham, pero que también aplica esa gran verdad, esa fe, personalmente, individualmente, en su vida. Y aquí estaba el problema grande del pueblo de Israel, porque ellos pensaban que Israel como nación había sido escogida para salvación, pero no era así, ¿verdad? Más adelante el apóstol Pablo nos va a enseñar esto. Mi hermano, hay un solo Dios, hay un solo pueblo de Dios, por lo tanto hay un solo camino de salvación y ese solo camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo. La gracia que recibimos de nuestro Padre a través de la fe. Por lo tanto, la justificación de Abraham, mi hermano, solo por la fe, no fue un caso único. No fue un caso aislado, no fue un accidente, ni fue algo privado. La justificación solo por la fe es el único plan, el plan universal de salvación de nuestro Dios. Siempre y cuando tú y yo estamos imitando, estamos siguiendo el ejemplo de fe de Abraham y aplicando esa fe en nuestras vidas. Mi hermano, Abraham creyó en la promesa de Dios, de su Hijo, del Mesías. Creyó en Dios que resucita, mi hermano, a los muertos y llama, dice, a la existencia las cosas que no existen, al Dios Todopoderoso. En otras palabras, escúcheme bien, Abraham fue salvo por la fe en el Mesías prometido, que moriría y que resucitaría. Ahora tú dirás, pero el pastor ya medio que me está poniendo cosas pero ¿cómo así? Si Abraham vivió cientos y miles de años antes que el Señor Jesucristo viniera, ¿cómo así es que Abraham, él creyó y vio al Señor Jesús? Pero mira lo que dice Juan, mi hermano. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Y este pasaje es bien interesante porque los judíos comienzan a acusar al Señor Jesucristo, comienzan aún a insultarlo. Y ellos se vanagloriaban, se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? No, ustedes son hijos de Satanás, ¿verdad? Porque las cosas de él hacen. Y aquí viene lo que dice el Señor Jesús a estas personas. Abraham dice, vuestro padre en la carne, dice, se gozó de que había de ver mi día
Y lo vio, Abraham vio el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mi hermano, su muerte y resurrección, dice, y lo vio y dice, y se gozó. Mira, mi hermano, escúchame bien, de alguna manera, por fe, en la muerte y resurrección, vamos a ponerlo de esta forma, virtual de su hijo Isaac, en el monte de Moriah, Abraham vio el día de nuestro Señor Jesucristo, vio su vida, vio su muerte y vio sobre todo su resurrección. Gloria a Dios. Mira lo que dice el autor a los Hebreos, mi hermano. Este es algo hermoso. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. La palabra de Dios dice así. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado por Dios, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, pensando que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, vamos a detenernos. El versículo 17. Quiero que nos enfoquemos en esta palabra que dice, Abraham ofreció a Isaac. Es pasado, ¿verdad? En otras palabras, Abraham literalmente en su corazón, obedeciendo a Dios, creyendo en fe, él literalmente en su corazón sacrificó a su hijo, ¿verdad? Una obediencia total. A pesar que él sabía que a través de su hijo Isaac, Dios le había prometido esa descendencia que se menciona en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. A pesar de eso. ¿Pero por qué? Mira lo que dice el 19. Porque pensando, y ese pensando vamos a cambiarlo creyendo, esa es la verdadera traducción, creyendo 100%. Que Dios es, dice, poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él estaba plenamente convencido que Dios iba a resucitar a su hijo Isaac. Porque Dios, mi hermano, es fiel a sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Esa es la fe que tú y yo tenemos que imitar. Esa es la fe que tú y yo, mi hermano, tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Mi hermano, Dios tenía un propósito al indicarle a Abraham que fuera al monte Moriah para sacrificar a su hijo. Había un propósito. Fue en ese monte Moriah donde más tarde se le ordenó a David que sacrificara a Dios para recibir misericordia y ser librado de la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando David estaba en esa situación? Y Dios le dijo, anda, ahí, sacrifica. Fue en el monte Moriah, mi hermano, donde Salomón construyó el templo, donde se ofrecía a Dios los sacrificios que anunciaban y que señalaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero escúchame, algo más grande todavía. Fue ahí, en ese lugar, el monte Moriah, donde Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado por los pecados de toda la humanidad. En ese lugar. Gloria a Dios. Grande es su palabra. Por eso es que siempre les vengo diciendo, mi hermano, que la Biblia es una armonía, es una unidad. La Biblia no muestra contradicción alguna. La Biblia nos muestra que aquí está la mano de nuestro Dios. Así que para ser declarados justos a través de la fe y solo por la fe, nuestra fe tiene que ser personal, ¿verdad? No la podemos alquilar, no la podemos pedir prestado del papá, de la mamá, mucho menos de una nación. Tiene que ser personal, dentro. Es una relación íntima, personal con Dios. Para ser declarados justos a través de la fe y solo por la fe,
Nuestra fe, escúcheme bien, tiene que seguir el ejemplo de fe, de la vida de fe de este hombre, Abraham. Pero hay un segundo principio espiritual, mi hermano, que nos va a ayudar a entender que solo hay una salvación. Y ese principio es el siguiente: la fe que justifica, la fe que nos declara justos, cree en Dios y en sus promesas. Esa es la fe que nos declara a ti y a mí que pertenecemos, que somos hijos, verdaderos hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, y no solamente con respecto, dice, a él se escribió que le fue contada. En otras palabras, no solamente se escribió por Abraham, que se le fue contada esa fe por justicia, sino también con respecto a todos nosotros, a quienes ha de ser contada. En otras palabras, vamos a tener lo mismo. Dice, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y vamos a parafrasear este versículo 24 o 23. En otras palabras, esto va a decir lo siguiente: también fue escrito, dice, a nosotros, quienes seguimos el ejemplo de fe de Abraham, quienes hemos aplicado esa fe en nuestras vidas. Dice, nuestra fe, dice, se ha de contar por justicia. Eso es lo que se está diciendo. Ahora la pregunta que uno se haría es la siguiente: ¿de qué fe se está hablando? ¿De qué fe el apóstol Pablo está hablando? Hasta ahorita el apóstol Pablo nos está hablando de fe, fe, fe y fe. Y llega hasta a este lugar para hablarnos cuál es esa fe de que él ha venido hablando todos estos capítulos y versículos. ¿De qué fe está hablando aquí en este versículo 24? En otras palabras, ¿en qué o en quién tenemos que creer? Mira lo que dice el versículo 24. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos. Dice, a los que creemos en el que le levantó. ¿En quién tenemos que creer? ¿Quién levantó de los muertos? ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo? Dios Padre. En otras palabras, mi hermano, tenemos que creer en Dios Padre. En Dios Padre. Y Él nos está dando ya una definición de lo que es la fe salvadora. Para ser declarados justos, mi hermano, tenemos que creer en Dios, Dios Padre. Era el plan del Padre, mis hermanos, salvarnos. Y no debemos ignorarlo. La palabra de Dios nos dice que Él había diseñado, Él había planeado este sacrificio desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y en armonía el Hijo, voluntariamente, en acorde con el Padre, decidió, dice, encarnarse y morir por nuestros pecados. Amén. En la cruz. Y en armonía, mi hermano, el Espíritu Santo, en armonía con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi hermano, nos da a entender, nos revela y nos ayuda a aplicar estas grandes verdades. ¿Se dan cuenta? Aquí fácilmente podemos ver la Trinidad obrando en nuestra salvación. Es por eso que nuestra salvación, mis hermanos, viene de nuestro Dios y solo de nuestro Dios. Y para tener esa fe salvadora, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios Padre, ¿verdad? Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz tiene como fin, mi hermano, llevarnos precisamente al Padre. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro dice lo siguiente: porque también Cristo, dice, padeció una sola vez. No necesitamos más sacrificios. Una vez
dice, por los pecados, el justo por los injustos, dice, y para llevarnos a Dios Padre. ¿Se dan cuenta? La fe, mi hermano, que justifica al pecador, seguirá los pasos de la fe de Abraham. Creerá en Dios y también creerá en las promesas de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Escúcheme bien. Dios es el único en quien podemos confiar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Somos tontos, escúcheme bien. Somos necios, somos insensatos, estamos fuera de nuestra mente si no confiamos en Dios, si no confiamos en sus promesas, ¿verdad? Pero hay un tercer principio espiritual que nos va a ayudar a entender, mi hermano, solo una salvación. Y ese principio espiritual es el siguiente. La fe que justifica, la fe que nos declara justos, dice, cree en Dios que resucitó a Jesús nuestro Señor. El apóstol comienza a definir esa fe que él nos ha venido hablando desde el primer capítulo, ¿verdad? No es cualquier cosa, por eso hemos venido diciendo, hermano, que la fe del cristiano no es una emoción. La fe del cristiano no es algo, una experiencia que hace cosquillas, ¿no? en nuestro cuerpo y que una corriente que experimentamos, no. La fe, mi hermano, está basada en la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo cómo el apóstol comienza a describirnos esa fe salvadora. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Vamos a repetir el 24. Dice, sino también dice con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Dios que levantó de los muertos, a Jesús, dice Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Así que sigamos describiendo esa fe salvadora. Así que la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Pero ¿cuál es ese mensaje del Padre que tenemos que creer para ser justificados? ¿Cuál es ese mensaje del Padre que tenemos que creer para ser justificados? Que Jesucristo murió y fue resucitado por Él, ¿verdad? Así que la fe que justifica, mi hermano, cree específicamente en la obra de Dios Padre, de resucitar a Jesús de entre los muertos. Ese es el mensaje. Esa es la fe salvadora. La fe del Hijo de Dios, mi hermano, no es un sentimiento, no es una emoción. Es creer en el mensaje de nuestro Dios. Pero ahora quisiera dirigir la importancia, mi hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de ser salvos. No hay manera de ser declarados justos, mi hermano, sin creer en la resurrección física y literal de nuestro Señor Jesús. No hay forma. El mismo apóstol Pablo enfatiza esto a lo largo de sus cartas. Aún en esta carta, en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 4, si ustedes recordarán, él nos dice lo siguiente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios, dice, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección, mi hermano, certifica y declara que Jesús es el Hijo de Dios, que Él fue levantado por su Padre. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en este versículo.
¿Sabes qué? Muchos dirán que Jesús fue un gran hombre. ¿Cuántos han escuchado? Oh, sí, creo en Jesús, Él fue un gran hombre. Otros dicen, no, Él fue un gran maestro, como Confucio, ¿no? Esos pensadores. Y otros quizás dirán, Él fue aún un revolucionario que tenía ciertas buenas motivaciones, no por la gente pobre y necesitada. Pero ¿sabes qué? A menos que crean que Dios lo resucitó de los muertos, escúcheme, no pueden ser salvos, no pueden ser justificados, ¿verdad? Por nuestro Dios. El apóstol Pablo también nos habla en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y nos habla, mi hermano, de este tema, de esta fe salvadora. Y pone a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, con el corazón del Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 14, mira lo que dice. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, supongamos que Él no resucitó. Mira lo que dice, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El fundamento de esa fe que nos declara justo, precisamente, es la resurrección física, literal, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay muchas doctrinas, muchos grupos religiosos que atacan esta gran verdad, la resurrección física, literal de nuestro Señor Jesús. Y aquí podemos ver, mi hermano, cómo es que el apóstol Pablo nos está dando más información, nos está completando el mensaje, ¿verdad? El mensaje que tú y yo, y que toda la humanidad tiene que creer si quiere ser justificado por la fe, ¿verdad? Creer en Dios y creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más, Quiero que notemos al final del versículo 24. Dice que le levantó de los muertos a Jesús. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Señor, Señor nuestro. Y aquí vemos al apóstol Pablo, mi hermano, usando la palabra Señor en lugar de Salvador. Señor. Y Jesús, mi hermano, es nuestro Salvador. Su nombre Jesús precisamente significa el Salvador, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice Jesús nuestro Señor. Y es interesante recordar que cuando el Señor Jesucristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco al apóstol Pablo, es interesante recordar que él le llama Señor. ¿Recuerdan ustedes ese encuentro? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la Hijo. ¿Y qué le responde él? Señor, Señor. Mira, mi hermano, y Señor, Señor, mi hermano, él le dice, el apóstol le dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la idea. Muchos de nosotros solamente vemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y no lo tomamos como nuestro Señor. Y aquí el apóstol le dice, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, mi vida está rendida a tu señorío. ¿Se dan cuenta? La evidencia de una verdadera
Conversión es precisamente esto, declarar a nuestro Señor Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, mi hermano, más adelante en el capítulo 10, versículo 9 de esta carta de Romanos, él va a enfatizar, mi hermano, en esta verdad. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador o el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, dice, de los muertos, serás. Cree en el Señor Jesús como tu Señor. Para ser salvos, mi hermano, debemos confesar que Jesús es nuestro Señor. Cuando hacemos esta confesión, estamos bajo su señorío, de la misma manera que hizo el testimonio del apóstol Pablo. Jesús, mi hermano, es el Señor, significa que Él es nuestro, Diana mencionó, nuestro amo, ¿verdad? Que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro soberano, mi hermano. Él fue el que nos ha comprado y nos compró con precio barato. No, con un precio, mi hermano, sublime, con su sangre preciosa, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha comprado. Nuestra voluntad pertenece a Él. Señor, ¿qué quieres que haga? Vivimos para Él. Esa es la evidencia de una fe salvadora. Todos nosotros, mis hermanos, hemos tenido esta experiencia, hemos tenido nuestro camino a Damasco. Todos. De una manera figurada, ¿verdad? Y me estoy refiriendo, todos nosotros hemos tenido ese momento en que a través del Espíritu Santo de Dios, que tocó nuestras mentes, pudimos ver a nuestro Señor, ¿verdad? Así que la pregunta que tengo para ti, ¿recuerdas tú esa experiencia? ¿Recuerdas tú ese preciso momento? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Jesús? ¿Salvador? ¿O le dijiste como el apóstol? Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Me rindo a ti. Aquí estoy. Úsame. Ya no me pertenezco a mí mismo. Tú me has comprado con tu sangre preciosa. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Estás bajo su señorío? ¿Le obedeces? ¿Le obedeces? ¿Le reconoces como a Dios? Jesús, mi hermano, es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Sí, Él es nuestro Salvador, pero también es Dios. Por lo tanto, Él es también nuestro Señor. Y Él es digno de nuestra obediencia. ¿Verdad? Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró. ¿Y sabes dónde nos compró? En la cruz. En el mercado. Estábamos ahí, perdidos, en nuestros delitos y pecados. ¿Quién era nuestro amo? Satanás. Y Él nos compró. Ya no pertenecemos, mi hermano, al Satanás. Ya no estamos bajo la autoridad. Ya no estamos bajo esa esclavitud. Ahora tenemos un nuevo amo. Ahora tenemos, mi hermano, un nuevo dueño. Nuestro Señor, Jesucristo. Mi hermano, es la voluntad del Padre que creamos en su Hijo, nuestro Señor Jesús. Esa es la voluntad.
del Padre. Y la voluntad del Padre, mi hermano, es la salvación de todas las personas, no de un grupo selecto de personas, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, Él no ha venido, mi hermano. La voluntad de Dios no es la salvación de un grupo selecto de personas. La voluntad de Dios es la salvación. Es el deseo que todos vengan al arrepentimiento. Dice que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. La muerte de Jesucristo en nuestro lugar no fue, mi hermano, un accidente. Fue el diseño del Padre, planeado, ya hemos dicho, desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabe qué? La muerte de Jesucristo tampoco fue algo opcional. Era una necesidad divina. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto de Getsemaní? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al Padre? Si hay alguna otra forma, otro medio, cómo redimir al hombre, pase de mí esta copa. No fue opcional. No había otra forma de salvarnos de nuestros pecados, excepto por la muerte intercesora de nuestro Señor, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado. El Padre entregó a su Hijo sin pecado, sin mancha, a la muerte, a causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestros pecados. Tú y yo pecamos abiertamente contra nuestro Dios, pero hemos sido perdonados cuando tú y yo fuimos, mi hermano, y a través de la fe recibimos esa gracia de nuestro Dios. Fuimos perdonados de su ira santa, y esa ira santa cayó ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Él tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo. No por algunos pecados, mi hermano. No es así. La palabra de Dios nos dice que Él recibió todas nuestras transgresiones, pasadas, presentes y futuras. ¿Verdad? Ahora Dios nos declara justos a través de la fe en su Hijo. Hay algo muy interesante. ¿Sabes qué? Tú y yo éramos como ese criminal Barrabás. ¿Se acuerdan de Barrabás? A punto de ser ejecutado. Barrabás iba a ser crucificado, ¿verdad? Pero en ese momento, el Señor Jesús tomó su lugar. De la misma manera, nosotros hemos sido librados, mi hermano, y el Señor Jesús fue a la cruz. Ahora estamos libres de la carga de nuestro pecado, libres de culpa y de castigo. Ya no hay muerte, ni infierno, ni juicio para nosotros, porque la ira de Dios, escúcheme bien, fue quitada de nosotros y ha sido derramada en Cristo Jesús. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo no quedó ahí. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 24. Dice, al cual Dios, dice, levantó, hablando de nuestro Señor Jesús, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido, dice, por ella. Mi hermano, la muerte no pudo mantener a Jesús en la tumba, porque Él es Dios, hombre, sí. ¿Sabías tú que en estos momentos hay un hombre en el cielo? Un hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que tú y yo tendremos cuando Él venga. La muerte
hermano, no pudo mantenerlo a nuestro Señor. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, escúcheme bien, tendríamos que concluir que Él era un pecador, ¿verdad? Como nosotros. Y que quizás también Él necesita un Salvador. Podríamos concluir que Él no era el Mesías, que no era el Hijo de Dios. En otras palabras, que Jesús no era Dios, pero ¿sabes qué? Él resucitó. Dios lo levantó de la muerte. La resurrección física y literal de Cristo, mi hermano, por el Padre, prueba, escúcheme bien, que el sacrificio expiatorio a nuestro favor fue aceptado por el Padre. Fue suficiente para pagar de una vez por todas nuestros pecados. Su muerte fue ese bill, esa cuenta. Su resurrección, escúcheme bien, fue ese recibo, ¿verdad? Que fue pagado. En otras palabras, la resurrección de Cristo, mi hermano, garantiza nuestra justificación. Sin la resurrección del Señor no habría perdón, no habría salvación, no habría justificación. La resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero sin pecado, sin mancha. Cristo es nuestro sustituto, quien nos representó, quien nos representa delante del Padre. Cuando Él murió, tú y yo murimos. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Pero ¿sabes qué? Para nunca más morir. La resurrección de Cristo, mi hermano, prueba que no solo hemos sido vivificados espiritualmente ahora, sino que también, escúcheme bien, vamos a experimentar una resurrección física a la gloria, cuerpos transformados a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él, con el Padre, con el Espíritu, por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta ustedes? La fe salvadora. Cree en Dios. Cree que Él levantó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a cerrar nuestros ojos. Nos vamos a olvidar que tenemos personas a nuestro costado y vamos a examinar nuestros corazones. Mi hermano, Dios nos ha hablado a través de su palabra y Él nos dice que no hay diferentes formas en el plan de salvación de nuestro Dios, ¿verdad? Hay una sola salvación, hay un solo camino. Abraham fue justificado por fe en la promesa de Dios de un Salvador. Somos justificados de la misma manera. Abraham esperaba en el Mesías. Nosotros miramos atrás a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, declarados justos en su resurrección. Solo hay un camino hacia Dios y ese camino, mi hermano, mi amigo, es nuestro Señor Jesucristo. Si crees que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿sabes qué? También serás justificado como Abraham. Así que es el deseo de mi corazón, mi amigo, que tú puedas esta tarde recibir salvación. Amén. Solo de esa manera puedes encontrar una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque a través de ella, tú y yo somos edificados, somos desafiados para vivir
vidas que le agraden, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. Es el deseo de mi corazón que podamos estar compartiendo este mensaje, el mensaje de salvación. Enseñar a las personas que hay una fe salvadora. Cree en Dios, que levantó a su Hijo de la muerte, Jesús, nuestro Señor.